Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Enríquez García y yo voy a atender la parte de la creación de la base de datos a partir del script en la que vamos a justificar cada una de las tablas creadas en el sistema, en este caso MySQL. Vamos a empezar con el comando create database, que pues como su nombre lo dice, vamos a crear una base de datos y a continuación, como podemos ver aquí, podemos determinar que la base de datos será llamada gabinete-abogados. Abajo tenemos otro comando, que es el comando use. Este le va a indicar al sistema, en este caso MySQL, que vamos a estar usando la base de datos de gabinete-abogados. Un párrafo más abajo, un renglón más abajo, vamos a encontrar create table cliente. En este comando estamos dando a entender al sistema en MySQL que vamos a crear una tabla llamada cliente. Como se puede observar aquí, pues cliente está constatada, está constituida de varias propiedades llamadas atributos, los cuales tienen diferentes valores según su comportamiento en la base de datos y cómo se estén viendo interrelacionados. Esto ya lo vamos a ver con mis compañeros en un video más adelante. Entonces vamos a explicar por qué la creación de la base de datos cliente, más bien de la tabla cliente. La tabla cliente va a albergar a todos los clientes que tenga este tipo de sistema. En este caso es un buffet de abogados. En este caso, pues cliente funge como una entidad fuerte, ya que de aquí pues destacan varios, si no es que muchas tipos de localizaciones entre todo el sistema del mapa, como estamos viendo aquí en la presentación de PowerPoint. La entidad cliente pues tiene varias relaciones. De hecho, pues de aquí parten varios de los tipos de entidades que hay en todo el sistema. Disculpen. En este caso, podemos ver, como había comentado, que la entidad cliente pues tiene todos estos atributos. Además va relacionada a una demanda y dispone de un medio de contacto, que aquí es donde justificamos la nueva tabla que va a ser implementada. En este caso, create table de la tabla tipo-medio se refiere al medio de contacto, el cual nosotros vamos a tener constituido para que el cliente pues otorgue el medio de contacto por el cual se va a ver localizado, ¿no? En este caso podemos ver que viene implementado el teléfono, email y cliente. Es decir, a través de la entidad de medio de contacto vamos a poder seleccionar alguna de estas tres opciones. Después vemos que es create table tipo-demandado. Aquí vemos que el tipo demandado consta del ID tipo y del ID, de la propiedad descripción. Esto pues va relacionado a la tabla de demandado, el cual tiene un ID de demandado, tipo y dirección, que va relacionado con la demanda que obviamente realiza un cliente. Después vamos a ver create table grado académico. El grado académico está implementado más que nada por los abogados que serán los que fungen como protectores de los clientes, los cuales pues podemos ver que tienen un ID grado y un atributo de descripción, el cual pues va a ser implementado conforme se registre el grado académico del abogado del último grado de estudios, como nos ha explicado en el video del profesor. Después vamos a ir a create table estado, create table de estado,
viene de el asunto. Al decir estado se refiere al estado del asunto, de la demanda, de obviamente que fue otorgada por el cliente. Es decir, podemos decir que está en inicio, que está finalizada, que se encuentra en proceso por un determinado abogado. Y bueno, es básicamente para conocer sus datos. Después tenemos create table tipo de asunto. Tipo de asunto también tiene un ID tipo y una descripción, ya que pues de aquí podemos abarcar que la demanda se trata de diversas situaciones que constituyen un problema legal, como puede ser un divorcio, una demanda de pensión, etcétera, etcétera. Entonces aquí especificamos qué tipo de asunto, y obviamente todo esto crea un registro, como nos fue explicado también en el video, crea un registro en la base de datos que nos dice qué tipo de asunto es el que se está resolviendo o el que está en proceso. Después vamos a create persona. La persona, pues básicamente es el demandado, el que va a recibir la responsabilidad legal de sus actos. En este caso tenemos un ID, un apellido paterno, materno y su estado de demandado. En este caso podemos ver que es o persona o en una empresa, porque se puede demandar una persona legal y una persona física, y a través de esto pues el sistema también lo identifica de esta forma. Entonces, de esta manera no tiene tantos atributos, ya que pues, no cobra tanta relevancia en el aspecto en el que no hay que otorgar tanta atención a estas personas, ya que pues no forman parte fundamental del sistema como tal, aparte de que son entidades débiles. Aquí cabe mencionar que la palabra reference, cliente, en esta parte del código del script de MySQL, hace alusión a que está tomando el medio de contacto como referencia de cliente. Es lo que explicaba, que se otorga, se vincula a través de este código de referencia a la propiedad, a la entidad cliente, el medio de contacto. Después tenemos create table, medio de contacto. El medio de contacto lo podemos encontrar aquí, como ya se había constatado, solamente que aquí me falta explicar esta parte: tipo de medio y medio de contacto. De medio de contacto sobresalen estas tres entidades, las cuales son los diferentes medios de contacto que puede tener un cliente, pero esta función lo que otorga es determinar qué tipo de medio y guardarlo como un registro, porque de lo contrario pues solamente el cliente tendría esas tres opciones, y también no sería identificable a la hora de ser implementado y en la base de datos. Es por eso que se implementa esta entidad y esta conjunción ternaria de entidades, cliente, medio de contacto y tipo de medio, para crear el debido registro de la mejor manera. Bueno, también tenemos create table teléfono. El teléfono, como podemos ver, pues el teléfono, email y cliente ven fungiendo la misma actividad, que es pues otorgar una opción de medio de contacto, no hay más por decir, y obviamente pues todo esto identificado con su propia llave foránea y su descripción, para poder ser otorgada o vinculada directamente hacia el cliente. Y bueno, esto sería todo. La segunda parte la va a comentar mi compañero Irving. Muchas gracias. Bueno, como ya nos había explicado nuestro compañero un poco el diagrama de cómo es su funcionamiento, ahora lo vamos a pasar a MySQL para que se creen las tablas en sí. Empezamos
como ya había explicado el compañero, con un create database gabinete se crea, se usa, se cambia, bueno, ya que se usa en el sistema parece que ya estamos usando esta base de datos. Aquí nos damos cuenta en el non cómo cambia a gabinete abogados. Ahora, el por qué están creadas estas tablas, primero las que explicó el compañero, es porque se conocen como entidades o tablas fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependen de otras tablas para introducir sus datos. Las tablas como son cliente, tipo de medio, tipo de mandado, grupo académico, estado, tipo asunto, lugar y persona. Estas primeras tablas son nuestras tablas fuertes que no requieren alguna otra tabla o dato para funcionar. A partir de aquí ya tenemos tablas débiles. Las últimas que explicó el compañero fue medio de contacto y teléfono. Nos podemos dar cuenta por la estructura de las tablas que llevan un constraint foreign key. Esto quiere decir que tienen llaves foráneas. O sea que vamos a tener que jalar ciertos datos de nuestras tablas fuertes. El compañero se quedó en la tabla de teléfono. Aquí en SQL ya creamos todas las tablas. Podemos ver los query OK donde nos dice que sí, efectivamente se crearon las tablas sin ningún problema. Aquí vamos ya creé la tabla de Facebook, la tabla de email con sus respectivos atributos que son cuentas y el identificador de medio de contacto. Por eso el orden, ¿no? Porque no podremos haber construido primero Facebook, teléfono e email, porque pues requiere un medio de contacto que pues está primero. Después de esto pues ya tenemos lo que sería la tabla de demandado, tabla de persona, tabla de empresa, tabla de abogado. Las vamos a ir creando poco a poco. Creamos primero la tabla de demandado. Esperamos a que cree el sistema la tabla. El por qué lo tenemos en un blog de notas es porque pues es más accesible, por si hay algún error pues tengamos la documentación correcta para hacer los cambios pertinentes. Aquí ya se creó la tabla de demandado con el identificador de demandado, una dirección y un tipo. Este tipo ya hace referencia a la tabla que tenemos arriba, al tipo de demandado. De ahí vamos a extraer esa información. Creamos la tabla persona, empresa. Vamos a crearlas juntas para ahorrar un poquito de tiempo. Se creó la tabla persona correctamente sin ningún error y creamos la tabla empresa, también la creamos sin ningún error. Ahora el abogado junto con todos sus atributos se crea. Aquí podemos ver obviamente que tenemos otra llave foránea en el ID de grado. Este ID de grado se va a jalar de nuestra tabla fuerte de grado académico para saber entre su nombre, aparte del nombre, apellido, RFC y cédula, pues el grado académico que tiene nuestro abogado. Se crea la tabla sin ningún problema, query OK. Vamos a crear la tabla asunto, que es una de las tablas más grandes que tenemos. Se crea la tabla asunto. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos un ID de estado, un ID de cliente, un ID de demandado, un ID de abogado y un ID de tipo, ID pues. Y junto con esto nos hace referencia que son todas llaves foráneas. El por qué tienen un número al lado de pues que cada ID es porque no podemos declarar un ID igual al que tenemos en nuestras tablas superiores. Se le pone un identificador parecido. Bueno, yo no nombré parecido, nada más les puse un pequeño número para identificarlos, pero en la construcción de la llave foránea pues ya podemos ver que cómo está declarada en esta entidad y a qué hace referencia en nuestra entidad fuerte, de ahí para que jale los datos. Ahora, estas tablas son las interesantes. La tabla asesora, prefiere y participa fueron las tablas que se crean en el diagrama por la conexión entre ciertas entidades, relaciones que fueron de varios a muchos
Entonces pues nos decía que pues las tablas se tenían que crear para que esa interacción se viera reflejada. Vamos a crearlas. Primera tabla creada. La tabla prefiere es pues el abogado qué tipo de asunto prefiere. Y podemos ir viendo que pues efectivamente todas las tablas están correctas. Una audiencia, como habíamos visto en el diagrama, una audiencia tiene que tener una hora, fecha, una resolución, un lugar y un asunto. Y pues en la audiencia participan personas que, como podemos ver, jala información a través de las llaves foráneas de nuestra audiencia. Obviamente, explicamos otra vez el porqué. Tiene que tener una cierta alineación en la creación de nuestras tablas. Si hubiéramos creado primero participa, nos hubiera marcado un error porque participa jala el ID de audiencia. Si hubiera estado audiencia abajo, pues a la hora de correr el programa no nos reconocería ese ID. Entonces pues primero ponemos la audiencia y luego ya quien participa en esta audiencia para jalar los datos respectivos. Aquí ya podemos ver que efectivamente se creó la tabla participa y la tabla audiencia sin ningún problema. Ahora, en la siguiente parte, nuestro compañero Diego nos va a explicar cómo se insertan los datos dentro de estas tablas. De igual forma, me anticipo a la explicación de mi compañero. Para insertar los datos se tiene que respetar el orden en el que se crearon las tablas y el orden en el que se dieron de alta pues las entidades. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de... Vamos a un poquito más arriba, la más larga. En la tabla de asunto se tiene que respetar la estructura de que primero va el ID de asunto, después va la fecha de inicio, después va la fecha de término o fecha de fin, el ID de estado, ID de cliente, ID de demandado, ID de abogado e ID de tipo. Si hay que resaltar algo aquí importante es que pues para las fechas y las horas, bueno, y los tiempos, como fue en el caso de la tabla asesora, pues se dan de alta con en el caso de las fechas con la palabra reservada date. Esto significa que el sistema va a arrojar un formato de fecha predeterminado, y por la hora time, ¿okay? De igual forma necesita un formato predeterminado para que el sistema arroje esa información cuando posteriormente se vayan a hacer consultas. Esto es todo de mi parte, y esperemos a continuación la explicación de mi compañero Diego.